Imagina que tu circuito electrónico se va a ir de mochilero por la Patagonia. O que se va a Turquía a darse un baño turco a un spa a relajarse. ¿Aguantaría todas esas condiciones térmicas? Pues hoy vamos a hablar en este vídeo sobre la normativa IEC 60068. Que puede parecer una norma muy aburrida, pero que en realidad es más hardcore que el reality de supervivientes. Y es que al fin y al cabo ser maker o hacer productos electrónicos no es solo que tu producto luzca bonito, sino también que pueda sobrevivir pues a la primera ola de calor. Y es que esta norma de la que vamos a hablar, la IEC 60068, es como ese entrenador militar. Ese que te hace correr duro bajo la lluvia o hacer burpees en la nieve. Son condiciones extremas y duras para tu dispositivo electrónico para verificar que tiene lo que necesita. Que va a estar bien entrenado para cuando salga al mundo real. Que va a soportar temperaturas extremas, humedades extremas, frío, calor, de todo. Vale, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta normativa? IEC, las siglas, son de International Electrotechnical Committee. Y este comité es sobre el que derivan todas las normativas europeas, las EN, y en este caso, las 60068 es para todos los test de medio ambiente. Y no todos los dispositivos electrónicos tienen que pasar por esta normativa, son específicamente para los que van a ser vendidos en el mundo real, o si son productos médicos, o de industria, o robótica. Por ejemplo, para juguetes creo que no haría falta. Pero esta norma no se aplica a todos los dispositivos electrónicos, solo específicamente pues, si los vas a vender en el mercado o que están en el mundo real, pues si son sobre todo de medicina, de industria, de robótica, tú quieres que tu dispositivo electrónico soporte todas estas condiciones extremas, sobre todo en esos casos se aplica. Entonces, ¿qué tipo de pruebas hay que hacer para un dispositivo electrónico? Pues aquí, como podéis ver, es la tabla de torturas de nuestro entrenador, nuestra normativa, que podemos ver todas las pruebas que tienen que pasar los dispositivos. Y no todos los dispositivos tienen que pasar todas las pruebas. Claro, eso depende pues lo que te aplique a ti y pues eso se chequea pues consultando la normativa. En plan, ¿esto me afecta o no me afecta? Por ejemplo, podemos ver que hay una de las normas, una de la normativa, que deriva de ahí es congelar nuestro dispositivo como si estuviese en la Antártida. Que esto es básicamente, por ejemplo, si tienes un reloj y te lo quieres llevar a esquiar, pues si estás en una tormenta de nieve, tú quieres que, pues si lleva un GPS, pues es mal momento que te deje de funcionar, ¿no? Bueno, entonces hay que verificar que tu dispositivo es duro y que va a sobrevivir en la Antártida. Otra de las pruebas, por ejemplo, es hornear tu dispositivo, ponerlo ahí a mucha temperatura para que soporte la temperatura, para ver si soporta la temperatura. Y esto sería muy parecido también, por ejemplo, en España, en el sur, cuando es verano y dejas cosas en el coche, pues quieres que cuando vuelvas a abrir el coche, pues que el dispositivo funcione, ¿no? Estás en la playita, ahí en el sol y de repente el altavoz deja de funcionar porque demasiado calor. Otra de las pruebas es como si llevases tu dispositivo en una bicicleta sin amortiguador, vibraciones. Y esto es básicamente porque, por ejemplo, cuando envías desde Amazon, compras algo y lo ponen ahí en la carretilla del coche, y pues venga, kilómetros en carretera hasta que llega al pueblo. Pues todas esas vibraciones las tiene que sobrevivir, no quieres que se salte un tornillo. O un componente electrónico. Pues hay que testearlo. Exacto. Otra de las pruebas es humedad, que por ejemplo, si tú te metieses en la sauna y luego salieses fuera y estuviesen recibiendo como choques de calor, pero a la vez también humedad. Y no es ni siquiera si llevas tú un dispositivo, puede ser el dispositivo que mide las saunas y está regulado, ¿no? Pues estas son algunas de los tests que hay que aplicar y todo esto viene derivado de esta normativa entrenador que estábamos hablando y ahí pues te viene a decir qué normativas te aplican a ti y entonces tú tienes que ir a esa normativa en específico. Las subnormativas. Las normativas. Normativa. barra 2, barra 1, barra 2, barra 14 y de estas también derivan otras subnormativas que te dicen cómo hacer el test en concreto, en plan el setup y todo. Qué tipo de instrumentos tienes que utilizar, resultados esperas, qué medir, tolerancias. Pero eso lo vamos a ver luego. Sí, vamos a entrar en detalle más luego. Bueno, y nosotras como ingenieras, ¿cómo testeamos nuestros productos? Bueno, pues aquí donde estamos, esto que estáis viendo aquí, ahora vamos a hacer un 360, es un laboratorio aquí en la empresa, en SOP, donde trabajamos, que podemos hacer ciertas pruebas medioambientales. O bien puedes hacerlas aquí en tu empresa o donde sea, o vas a otra compañía que están especializadas, externas, que se dedican pues, a certificación y tienen ahí todo el equipamiento que les haga falta para todo tipo de test. Entonces nosotros os vamos a explicar ahora pues, algunos test específicos de la normativa y vamos a hablar un poco más de ellos y os enseñamos los instrumentos y cómo funcionan y cómo se hacen. Así que nada, vamos a ello. Nada, pues está la bola, el ratón, el metro para hacerlo y la bola de petanca. Vale, pues esta es la otra parte que veis. Ahí es donde grabamos, como veis es una zona donde hacemos test y esto es el resto del laboratorio. Pues esto de aquí, esta super máquina, es una cámara EMC
donde hacemos algunos test de electrocompatibilidad. Compatibilidad electromagnética. Compatibilidad electromagnética. Aquí están las dos cámaras climáticas, la de frío y la de calor. Sí. Luego la explicaremos. Y luego aquí es una electrostatic discharge, una dispara, una máquina que dispara. Y luego aquí tenemos este juguetito. Y tú dices que vas a leer las cartas, pues no. Es parte de una normativa y se llama la normativa de impacto. Y es más que nada porque cuando tienes un dispositivo, por ejemplo, un clic, un ratón de ordenador, pues la gente lo utiliza. Y en el mundo real, pues la gente lo utiliza y se cae. No me imaginaba que hace tanto ruido. Pero la forma de testearlo es el test de impacto. Básicamente coges una bola de acero que pesa 534 gramos, creo. Que están calibradas. Están calibradas. Con el peso. O sea, estas son oficiales, de hecho aquí pone la normativa en 34, pues es que lo utilizamos de ahí. Y yo creo que esta también la compras en una tienda especial, no simplemente... Estaba ya roto, no pasa nada, era simplemente para poder explicaros cómo se hace. Lo que dice la normativa básicamente es que tienes que hacerle un impacto, un test de impacto. Y tienes que impactarle con 0,5 julios, por lo que tienes que calcular la energía que tienes que caerle. Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Existen péndulos que calculas la distancia y impactas al dispositivo. Que de hecho en la normativa, en las subnormativas, explican cómo montar el setup, qué bola tienes que elegir, cuál es el péndulo que tienes que montar, cómo montarlo. Qué forma tiene que tener la bola, o si es un martillo, o si es un dedo que le golpea, pues depende un poco. Pero nosotros tenemos esta bola y utilizamos para algunos test. Y bueno, lo que te dice es eso, 0,5 julios, lo calculas más que nada con la distancia, energía potencial, para eso hay calculadoras online. Entonces, por ejemplo, tendrías un soporte de madera o que fuese, o si en realidad utilizamos como una cosa más normal, pero bueno, para hacer este ejemplo nos vale. Pues mides 10 centímetros, vale, pues 10 centímetros. Este me viene bien, 10 centímetros. Y luego también en estas subnormativas te dice dónde tienes que aplicar el impacto. Si es en una zona más débil, si es en el punto más alto de la superficie, eso te lo pone todo en la normativa. Claro, si tienes botones, pues igual te interesa clicar cerca de los botones y ver que si se ha caído la bola y el impacto ha sido ahí, has clicado o no has clicado. Esto es un ratón de ordenador, no pasa nada, pero si es un botón de ambulancia o si es algo un poco más crítico, pues sí que interesa saber cómo de sensible es a ciertos golpes. Entonces, básicamente, pues eso, tienes la distancia, has calculado, lo que tienes que hacer es dejar caer la pelota. Creo que el estándar te dice 3 veces o 10 veces y lo tienes que dejar caer pues en diferentes formas. Yo creo que aquí pues necesitaremos aguantarlo de alguna forma y lo vas haciendo. Y luego tienes que testear al principio para verificar que funciona y después y verificas que también funciona. Si has hecho el test, has tirado las 30 veces la pelota y funciona, entonces genial, has pasado. Y si no has pasado, pues ahí te toca el trabajo de rediseño, de saber cómo mejorarlo y por qué ha fallado, básicamente. Bueno, y esto era esta cámara, que hemos dicho que es la de calor-humedad, y luego tenemos esta cámara, que es la de frío, que aquí no podemos controlar la humedad y simplemente tenemos un rango de temperatura que podemos medir desde -5 hasta -40. Y es un poco más bonita aquí, en el display, tiene un software más avanzado y responde un poco más rápido. Y responde mucho más rápido. Y hace lo mismo. Nada, y por dentro pues parecida. Pones ahí tu dispositivo y pues el congelador, básicamente. Y luego tenemos un vídeo en el canal explicando estas cámaras. Lo podéis ver a chequear, lo podéis ir a ver. ¡Ah, ya no está! No, la quitaron. Ah, le iba a decir. No, sí, vi la anécdota, sí. Teníamos aquí antes un frigorífico que lo modificamos para ser una cámara para poder testear nuestros productos de una forma un poco más rudimentaria, pero al fin y al cabo funcional. O sea, antes de poder tener dinero suficiente como para poder comprar estos instrumentos, al principio SOE pues era una empresita pequeña. De 20 personas que estaban trabajando aquí. Sí, hace 40 años. Entonces, por la forma de testear, pues cogieron una nevera, le pusieron una bomba de calor y ya está, pues eso es la cámara climática. O sea, ahora no hay nada, ahora no hay nada. Hay un setup de ciclado de baterías y por ahí y el culo de la cámara. Pero si sois curiosos y lo queréis ver, está en nuestro vídeo que tenemos en el canal del vídeo, de donde sale el frigorífico o cámara climática. ¿Y aquí nos vas a explicar, Rebe? Vale, esta es la cámara climática de calor y humedad. Como podéis ver, aquí tenemos la temperatura y aquí la humedad. Esta cámara también va hasta -25 grados, yo creo. Sí. Pero esta luego va hasta -40. Por eso llamamos de calor.
Y aquí hemos traído la pulsera de Taylor como ejemplo, pero que puede ser cualquier dispositivo que lleves que esté en contacto con la humedad de tu piel, que luego lleves a una sauna, que haya humedad, haya calor y esos cambios de temperatura. O sea, esta pulsera es una pulsera de concierto, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, básicamente, como testeamos los dispositivos, es abrimos la cámara y lo primero vemos este vidrio. Aquí lo hemos aislado para otros ensayos. Sí, de hecho hay un test funcionando ahora mismo que está ahí dentro. Esto es una shielded box, una caja que está... una jaula de Faraday, que está aislada, no puede entrar ni salir ninguna señal. Y básicamente, pues, en esta cámara nos permite programar. Ahora vamos a dejaremos una foto para que veáis en la normativa. Cuando entras en la normativa, estas subnormativas te explican cómo hacer el test y te dan incluso gráficas. Ciérralo. Que aquí podemos programar esas gráficas, esos segmentos que se llaman. Aquí, de hecho, vamos a ver una lista de programas que ya hemos utilizado nosotros, programado. Por ejemplo, el Dry Heat, eso es un tipo de ensayo, de test que hacemos a nuestros dispositivos, que si yo, por ejemplo, le doy a editar y lo vemos, te dice número de segmentos, un segmento. Pero aquí tú lo puedes cambiar, puedes poner varios segmentos dependiendo... ¿Y qué son los segmentos? En estas gráficas vemos varias partes. Por ejemplo, si es un test que vas a testear el choque térmico de un dispositivo, cambiándolo entre calor y frío todo el rato, en estas gráficas veremos estos segmentos, que primero segmento, pues calientas, hay una rampa del dispositivo hasta cierta temperatura. ¿Una rampa? Porque una rampa. En español rampa no te venía. No me venía, no. Ese tiempo de acondicionamiento. Luego, o sea, no, de ramp up. Luego hay un tiempo de acondicionamiento que sería el segundo segmento y vas programando esos segmentos y se programan aquí. Entonces te dice... Bueno, ya veis el tipo de programación que es con un lápiz ir programando. Sí. Entonces, si por ejemplo yo ahora cambio el número de segmentos, también esto va un poco lento. Si lo cambio a 2, aquí, primer segmento, temperatura 55 grados. ¿Cuánto tiempo? 16 horas. Y el ventilador que esté a 100. Y aquí, por ejemplo, imagínate que queremos añadir humedad, que queremos testear también la humedad. No solo que vaya cambiando entre frío y calor, pero que nuestra humedad pues, sea constante en este rango. Por ejemplo, si estamos en países como California, donde hay mucha humedad, o en el Amazonas. Chequeamos esto de aquí y podemos poner el porcentaje de humedad. Y lo podemos poner hasta un 93%. Que de hecho, aquí que se ve estos... ¿cómo se llaman? Depósitos. Es para la humedad. Hay un depósito de agua limpia, otro depósito de agua sucia y se va reciclando por ahí. Y este es como el manual de instrucciones, porque lo hemos hecho nosotros, ha sido puesto más para pues ahí están con instrucciones. Exacto. Y luego ya, pues es un segmento, lo mismo, programaríamos la temperatura, los minutos o horas que tienen que estar, el ventilador y luego si quieres con humedad o no. Y ya si le damos a siguiente, nos dirá pues si lo guardamos o guardamos y empezamos el test. Dale a empezar. Si yo, por ejemplo, le voy a empezar, hace un ruido, Voy para atrás. se bloquea. Y aquí ves. El nombre del test, ahora se pondrá el solecito, que es que está calentando, y vemos aquí... Muy descriptivo. Y vemos aquí cómo va a ir ramp up hasta que esté en la temperatura ideal que le hemos dicho. 55 grados en este momento. O sea, 55 que tiene que alcanzar en este momento, 19. Entonces, por ejemplo, tú dejarías tu pulsera de Taylor Swift por ahí, pues lo que diga la normativa, ¿no? Si son 16 horas o si son 21 días, pues lo dejas ahí, vas haciendo un monitoreo. De alguna forma tienes que controlar. En estas normativas te pone cómo hacer el test, qué tienes que testear, cómo testearlo, qué tienes que monitorizar. Porque, por ejemplo, imagínate que esta pulsera tuviese un LED que es importante, que tiene que estar luciendo. Pues tienes que ver que el LED efectivamente luce. Entonces, pues yo qué sé, igual pondrías una cámara. O igual yo hice un dispositivo que tenía que detectar si estaba sonando o no. Eso es fácil porque no hace falta que... Entonces yo oía el bip cada, pues no sé, un minuto que era. Entonces lo tienes que estar contando y tienes que estar o tú o pones un micrófono, que al fin y al cabo, una forma de monitorear. Y esto sería esta cámara. Lo voy a parar. Vale, y la última estación que os queríamos enseñar es esta, la de descargas electroestáticas, que básicamente esto se hace porque este es un ejemplo muy sencillo, pero cuando estás caminando con tu jersey de pana, tocas a tu amigo y le das una descarga eléctrica, pues cuando estás tocando dispositivos electrónicos, tú tienes también esa energía contigo, entonces cuando tocas cosas, pues también puedes dar descargas y ¿qué puede pasar? Pues que se rompa. Entonces hay que testear para que esas cosas no pasen. Porque no son descargas de nada, unos voltios, no, son descargas que pueden llegar a kilovoltios, que es como tener 10
por 10 una batería. O sea, si a ti como humano te hace daño, pues imagínate que a un dispositivo electrónico pues también. Entonces aquí tenemos, este es el setup, ahora pues tenemos las cosas de los ejemplos de antes, pero básicamente es esto. Aquí tenemos las imágenes de la normativa, pues para referencia y que sea más fácil. De hecho aquí tenemos el setup, depende del tipo de producto, si es floor standing equipment o si es for ungrounded tabletop. O sea, un poquito de todo. Y de hecho también tenemos, dependiendo de la normativa que sea, pero también las tenemos impresas, ahora las tenemos en ordenador. Pero hay veces que pues, viene bien consultar, hay ciertos detalles que, pues, detalles de distancias que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, de este cable de ground, te dice cómo de largo tiene que ser, dónde lo tienes que poner. Y también en esta normativa hay una tablita que te dice qué número de disparos tienes que darle y cuántos kilovoltios, cuánta potencia. Porque depende del tipo de producto, depende del tipo de nivel que tu producto requiera, tienes un voltaje. Y mira, estamos hablando de kilovoltios, 8 kilovoltios. Y luego, por ejemplo, también te explica cómo tiene que ser la herramienta. Entonces, por ejemplo, aquí te pone aquí un circuitillo y aquí unos valores. Entonces, si vamos a la herramienta, si abrimos aquí, pues aquí te pone estos valores que esto es básicamente también aquí, si quieres grabar, esto es el maletín donde viene la herramienta, como veis es enorme, porque claro, es que es una herramienta cara también. Pues aquí tienes los otros valores de resistencias o condensadores, dependiendo de la normativa lo especifica. Y también el tipo de puntas. Esta punta es de contacto por aire, que se dice, y la puntiaguda que hemos enseñado antes es contacto directo. La de por aire es muy sencillo de entender. ¿A qué se parecen? A dedo humano. Pues básicamente para testear de forma científica y de forma repetida que las descargas que podrías dar tú como un dedo humano, pues las sobrevive. Y de una forma controlada. Vale, pensaba que no íbamos a disparar, pero sí, vamos a disparar con la máquina para poner ejemplo, así que vamos a despejar la mesa porque solo queremos tener el dispositivo que sea. Disparemos a Mariquita, al coche de Mariquita. Pobre coche. Pero aquí no tiene... A veces también se eligen contactos metálicos para dar descargas. O las baterías. O las baterías. Ahora va a estar sonando... Vamos a encender de mientras el equipo. Con esta musiquita de fondo. Vale, ahora se va a encender, se va a calibrar y, por ejemplo, puedes ir a los estándares que están programados y preparados. Este es uno que hemos estado utilizando y aquí puedes poner los diferentes niveles, 1, 2, 3, 4, los kilovoltios. Luego también si es positivo, si es negativo, pues diferentes formas de testear. La polaridad. Sí. No es, tú dices, venga, voy a meterle 4. Nivel 4. 10 descargas. Eso significa que cuando apretas... El botón este, sí. Ahora se está calibrando. Protecciones. Bueno, mientras se va calibrando, vamos a explicar. Como veis, el setup no es solo la mesa, es este panel de arriba, el panel de abajo también, está conectado a la red eléctrica, a la parte de ground, de masa. Y también tienes que esta resistencia, es algo que también te dice, tiene que ser no sé cuántos ohmios, 100 o 120. O 470, no sé si esto es algo. Luego tienes también estos paneles, porque tienes también que testear el efecto indirecto. No solo cuando tocas tú el juguete, sino si tocas alguna parte, por ejemplo, si tienes un ordenador y tienes el USB conectado, y tienes el ratón conectado, y tienes el teclado conectado, ¿qué pasa si tú das la descarga al teclado y eso le llega al ordenador? Pues hay diferentes formas que testear. Entonces tienes que testear disparando a la placa esta, vertical, y tienes que testear a la placa horizontal también. Vale, ahora ya sí que se ha calibrado, ya está en modo test. Es igual, Entonces, para testear que primero funciona, se apoya, bueno, este sería de hecho el test horizontal. Lo apoyas aquí y disparas, ¿ves? Y empieza a contar. Pues esos son disparos, de hecho, de energía. Y va cada un segundo, porque la normativa te dice que entre disparo y disparo tiene que ser un segundo. Está parado. Entonces, ahora sí, por ejemplo, le damos al juguete, sí, en plan, cuidado de no pisar el suelo, que no pasa nada, pero pues primero la normativa te dice que tienes que hacer contacto y luego ya disparas. Pues como esto está protegido y está testeado, pues aunque tú dispares, no hay descarga de energía porque está bien pensado. Entonces, hemos testeado, hemos hecho los 10, no ha pasado nada, perfecto, pues ha pasado el test. Y porque esta punta es de contacto, pero si pusiésemos la otra punta, podríamos ver como en el aire hace un arco. Si lo pusiésemos ahora contra la mesa. Yo creo que el juguete este obviamente pues está certificado, pues lo pasa. Que de hecho lo pone que está certificado porque tenemos aquí el simbolito de marca OC.
Eso significa que ha sido aprobado por el entrenador militar. Exacto. Ah, bueno, y hicimos un vídeo hace mucho tiempo también explicando esto mismo en el canal, así que si queréis ir a verlo... Que de hecho saldrán algunas chispitas con las mariquitas, con la mariquita. Bueno, pues ya habéis visto un poco qué tipos de instrumentos tenemos aquí en nuestro laboratorio y qué tipo de entrenamientos aplicamos a los dispositivos electrónicos para saber que van a sobrevivir en el mundo real. Exacto, porque al fin y al cabo esto es un entrenador y es un deporte, el medio ambiente, pero también otros muchos tipos de deportes, otros muchos tipos de normativas, como por ejemplo seguridad, hay incluso normativas específicas para productos. Y nada, con este vídeo queríamos enseñaros cómo nosotros, como ingenieras, testeamos nuestros productos, qué tipo de herramientas tenemos, cómo las utilizamos, qué esperamos de ellas, cómo las seguimos y básicamente cómo testeamos, cómo aplicamos estos entrenamientos. Y también yo creo que es bastante interesante a nivel de conocer que cuando tú estás desarrollando un proyecto electrónico, no es lo mismo cuando estás haciendo tu proyecto hobby, cuando quieres sacar algo al mercado, la de cantidad de tests que tienes que hacer y verificaciones, y si falla, que a volver a pensar, a volver a planear, como que tienes que pensar mucho ya con tiempo cuando estás diseñando, que tienes que testear estos tests. De hecho, es lo que iba a decir. Al fin y al cabo, cuando nosotros estamos haciendo un producto como hobby, está muy guay juguetear y que funciona, qué guay, pero cuando tienes que hacer un proyecto de verdad, lo primero, cuando apuntamos todos los requirements, todos los requisitos, qué normativas va a pasar, tenemos que pensar, pues eso, dónde va a ser usado, qué normativas tenemos que pasar. Entonces, eso afectará a nuestro diseño, también el diseño del mecánico, afectará a todo el diseño de todo el equipo de ingenieros. Que de hecho esto es simplemente para la normativa europea, el marcado CE este que estamos viendo. Exacto. Si ya te vas a otros continentes, pues tienen normativas que serán similares, pero que igual testean otras La cosas. FCC es para Estados Unidos, Américas, América. No sé. Y luego está la de Australia también, tiene otro tipo de normativa. Creo que también tiene, no sé. Tienen diferentes normativas, tienes que chequear. De hecho, en la normativa también como tal, te dicen diferencias entre países y cosas que tienes que notar en el país o cosas que tienes que indicar en el manual. Es todo un mundo esto de las normativas. Porque claro, al fin y al cabo, por ejemplo, en el environmental, ahora que si lo piensas, ¿no? Te dicen diferencias entre países y cosas que tienes que notar en el país o cosas que tienes que indicar en el manual. Es todo un mundo. Porque claro, al fin y al cabo, por ejemplo, en el environmental, ahora que si lo piensas, ¿no? Que igual aquí en Europa te vale con ciertos tipos de rangos de temperatura y humedad, ¿no? Pero si vamos... De hecho, lo que pasó en California, ¿no? Teníamos un proyecto. Ah, sí, así como anécdota. Como anécdota de cómo importante es hacer estos tests. Pues estábamos trabajando con una especie de reloj, digamos. Y un cliente se quejó de que su reloj allí en California no funcionaba. Y pues bueno, pues aquí pues trae el reloj, que lo chequeamos, hacemos las pruebas y enviaron el reloj y lo enchufaron y funcionaba a primera. Entonces, ¿cómo puede ser que a esa persona allí no le funcionase y aquí sí? Pues resulta que en California hay mucha más humedad que aquí en Suecia, donde estamos. Y claro, pues hicieron el test de humedad y vieron que sí, que es verdad que con la humedad en California el dispositivo deja de funcionar. Entonces, por ejemplo, claro, en el caso de este producto, es un producto que en Europa lo venderíamos y funcionaría perfectamente, pero en el caso de California, que la humedad es mucho más mayor, pues resulta que el dispositivo, el del reloj, dejó de funcionar. También hasta saber qué era la humedad y ver por error qué es lo que puede ser. Comedero de cabeza. Sí, es como investigación, ¿no? Y esto no solo por eso pasó para un producto, pero que puede pasar para todo. Es que cualquier cosa, cualquier componente de una PCB, de una placa, te puede fallar. La batería, por ejemplo, depende del calor. La anécdota de la batería, que por ejemplo tenemos aquí, es un poco de jajas, pero no tan jajas, el BatSafe para las baterías. Cuando hacemos algún tipo de test, por ejemplo, de calor de baterías, algunas baterías que son muy sensibles, pues para testearlo hay que ponerlo en una caja que sea específica, pues nada, dentro pues lleva protecciones antifuegos y químicos y por ahí, pues la BatSafe para hacer test de baterías. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido mucho hoy sobre este tipo de entrenador y esta normativa y todas las normativas que aplicamos día a día en nuestros productos. Poned en los comentarios qué tipo de normativas vosotros soléis trabajar o si no conocíais nada sobre esto. Danos a conocer... si os ha parecido interesante, si queréis que hagamos más cosas de estas o no. Porque de normativas sabemos un ratillo y de test de estas cosas, así que podemos ponernos a hablar durante un buen rato. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.